al Moodle y a YouTube. Ya. Buenas tardes a todas, todos y todes. Espero que estén muy bien. Veo varios nombres que algo me recuerdo del segundo año cuando estuvimos, así que voy a hacer de maestro de ceremonia porque este año vamos a hacer la asignatura de investigación, acción participativa y sistematización de experiencias de forma colegiada con el profesor Hernán Fuerte. Así que, como a mí me conocen un poco más, Hernán, no sé si te quieres presentar un poco, hablarle a los chiquillos, chiquillas y estudiantes, que me retan siempre por decirle chiquillos. Ok, buenas tardes a todos y a todas y a todos los estudiantes. Claro, como presentó el profesor Guillermo, Hernán Fuentes, soy profesor de educación física y magíster en educación. Y en el camino de este semestre nos vamos a ir conociendo un poco más de manera horizontal. Para mí es súper importante el aprendizaje de igual a igual. Para mí no existen educadores ni educando, sino que personas que comparten el aprendizaje y van construyendo. Dicho eso, darle las gracias también por un numeroso curso, veo ahí. Así que ahí dejé mi correo también para que todas las dudas que puedan tener y lo interesante de este curso, por lo menos, o lo que se está dando este semestre, es que son dos profesores que trabajan investigación y acción participativa, pero a su vez también son dos miradas distintas. Y por tanto va a ser interesante poder discutir estas dos miradas en el hacer. Eso. Ahí están ingresando un par de chiquillos. Ya, gracias, Hernán. Bueno, vamos un poco para explicarles cómo vamos a hacer la clase hoy día y también para explicarles cómo queremos trabajar durante el semestre. Es que hoy día vamos a presentarle el programa. El profesor Hernán tiene preparado un PPT ahí para que bastante didáctico para ir viendo lo que queremos hacer durante este semestre, explicarle cómo vamos a trabajar. Y la idea es trabajar con dos grupos de estudiantes. Cuando tengamos la lista un poco más definida, los vamos a dividir para que en la primera hora de clases un grupo esté con el profesor Hernán. En esa hora el otro grupo va a estar conmigo. Vamos a descansar un ratito y después vamos a tener otra hora de clase donde nos vamos a dar cambiar. Entonces el grupo A que estaba, por ejemplo, con el profesor Hernán va a pasar a estar conmigo y viceversa. Esa es la idea durante el semestre. No se preocupen, hoy día no va a ser así. Pero lo que queremos es que puedan ver miradas muy distintas, en mi caso desde la psicología, tributando mucho al trabajo social, desde el caso del profe Hernán, como él ya dijo, desde la educación es profesor, trabaja en un colegio al igual que yo, así que tenemos algunas trayectorias comunes, pero la idea es que puedan ver la similitud y diferencia de lo que para nosotros la investigación acción participativa y la sistematización de experiencias, de forma que pueda enriquecer después su labor profesional futura. Además, este curso tiene una pequeña trampa que tarde o temprano se van a ir dando cuenta, pero que tiene que ver con que esta va a ser su primera aproximación al seminario de título. O sea, los chiquillos que en este momento están haciendo su seminario están trabajando con sistematización de experiencia o investigación acción participativa. Y la idea para nosotros como universidad, y en este caso la responsabilidad que nos toca a nosotros como profesores, es que ustedes puedan en este curso adquirir las herramientas que les faciliten su proceso de seminario de título y si es posible que se enamoren de alguna temática de trabajo, porque la idea es de aquí a final de semestre, ya haciendo un par de spoilers, puedan tener sus primeras aproximaciones a un trabajo en territorio dentro de lo que nos permita la pandemia de investigación, acción participativa y sistematización de experiencia. Así que, profesor, no sé si quiere agregar algo, si partimos con el Power. Ya hice.
perdí tu micrófono, Hernán, o tú te apagaste. Apagué yo el micrófono, perdón. Vamos nomás. Yo le había dado la bienvenida al estudiante. ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve? Sí, perfecto. Ok. Como decíamos, ahí estamos. La asignatura, ya saben cómo se llama, y vamos a ir construyendo juntos y juntas este aprendizaje. Este material después lo van a tener ustedes, así que importante que podamos conversar para que tengan un paneo de lo que va a ser el semestre. Ok, ahí tenemos a nuestra fiel Mafalda, que nos presenta que en este año vamos a tener lo siguiente. Tenemos 3 unidades y cada unidad tiene un gran objetivo general. El camino a recorrer, cómo vamos a enseñar esta asignatura o la metodología, los procedimientos, cómo vamos a evaluar cada uno de las unidades y una bibliografía sugerida. Entonces, las 3 unidades, las metodologías, el cómo nos vamos a evaluar y claramente la bibliografía sugerida. Y ahí, claro, colocamos un poco de didáctica como para entender de que hay una serie de cuestionamientos que no sabemos qué son y los vamos a ir descubriendo. En el caso 1, la primera unidad, que es investigación, acción participativa y sistematización de experiencia en el marco del paradigma crítico en la investigación social. Y aquí es donde más se va a notar, de alguna otra manera, me parece, ahí el profesor Guillermo me puede apoyar, donde se va a notar mucho más las 2 miradas distintas. Una mirada mucho más desde la psicología, como plantea el profesor Guillermo, y otra mirada mucho más desde lo comunitario, desde lo territorial, que es donde yo vengo, ¿no? Y ambas miradas finalmente apuntan a lo mismo. El objetivo de esta unidad, entonces, es distinguir la investigación-acción participativa y la sistematización de experiencias como prácticas de investigación eminentemente política asociada a la producción del conocimiento para el fortalecimiento de organizaciones, grupos colectivos y equipos de trabajo. Y cuando hablamos de organizaciones o grupos colectivos, hablamos en lo más amplio, ¿no? Desde lo territorial, desde un centro cultural, desde un centro de mujeres, desde un hospital, desde una escuela, desde una población con un grupo territorial, político quizás. Todo está ahí desde la más amplia gama. Profesor. Sí, solo para complementar a lo que decía el profesor Hernández, como nuestras trayectorias son distintas, el profesor trabaja haciendo investigación de acción participativa desde la educación, que es un campo muy interesante, o sea, trabajo, las metodologías que se utilizan. En mi caso, la experiencia ha sido que me han pedido que participemos como equipo. Yo trabajo en un equipo, por si acaso, por eso digo, nos han pedido, aclaro al tiro. Nos han pedido que trabajemos con un grupo de profesionales, entonces muy distinto trabajar con grupos de profesionales que trabajan desde la política pública, donde hay un análisis más estructural quizá, donde se utilizan otros tipos de narrativa, a las que utiliza el profesor Hernán. Y a esos cambios también implican visiones, elecciones, ciertas definiciones teóricas y técnicas que nuestra idea es que las vayan apreciando, porque no quiere decir que lo que haga el profesor Hernán o lo que haga yo sea mejor o peor, sino que se adapta a las necesidades de los distintos colectivos donde uno trabaja, y que es uno de los elementos éticos que van a ir definiendo estas metodologías poco a poco. Muy bien dicho. Y la segunda unidad, ya lo que queremos ver es el trabajo en las organizaciones propiamente tal. ¿Qué quiere decir con esto? Que veamos los distintos modelos de trabajo, que veamos los antecedentes históricos que la fueron formando. De hecho, por ejemplo, en la clase hoy día vamos a ir en grupo y yo me concentro mucho más en el periodo desde los años 60 a los principios de los 90, y el profesor Hernán, por ejemplo, utiliza referentes teóricos de los años 90, que son formas distintas
de ir entendiendo el mismo proceso. Y eso no quiere decir que el profesor Hernández conozca lo que pasó antes o que yo desconozca lo que pasó después, sino que son formas de ir mostrando modelos de trabajo, cómo se entendía a lo mejor la sistematización en los 60, cuando la comunidad era un elemento mucho más rígido, o sea, en verdad existía una idea de comunidad rural específica que era un territorio muy marcado, y cuando la idea de territorio empiezan a hacerse líquidas, o cuando la idea de comunidad es mucho más líquida y implica otros procesos mucho más complejos, se tienen que utilizar otros referentes. Y todos esos antecedentes históricos para la comprensión de estos procesos queremos verlo durante la segunda unidad. Ok. Y la tercera unidad, entonces, ya aquí vamos a aprender a hacer carne todo lo que hemos visto en las dos unidades anteriores y vamos a sistematizar cómo esta idea que uno rescata de una comunidad o de un territorio se hace verdad, entendiendo que la verdad es emergente y a su vez también de que ese relato que rescatemos de la comunidad sea lo más leal posible a esa realidad y no intervenir la voz de sus protagonistas, sino que darle validez a esa identidad. En esta tercera unidad, entonces, la sistematización tiene que ver con todo esto, distinguiendo claramente la diferencia entre una experiencia y otra, y claramente buscando cuál es la mejor práctica que nos permita acercarnos a ese grupo con distintos equipos multiprofesionales en el marco de las políticas públicas. Y claramente ustedes deben saber que las políticas públicas van mutando según el gobierno de turno también. Y por tanto, desde ahí es importante rescatar la esencia de esas políticas públicas para intervenir la sistematización. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Vamos rápido o estamos bien? Creo que vamos bien, según yo. Ok, o eso. Mira, esta cosa, estudiantes, la hacemos entre todos, ¿no? Y además, ustedes, al igual que nosotros, esta cosa del computador es súper, tan poco humano, tan poco contradictorio a lo que hablamos de la horizontalidad. Entonces, es súper importante que ustedes nos vayan también a nosotros modelando y a la vez nosotros a ustedes para que sea una clase de aprendizaje y no una máquina. Ok, ya. La metodología, vamos a trabajar clases positivas, trabajo de grupo en clase con material específico, claramente, y la capacitación y la asesoría constante, ¿no? Cada vez que exista algún grupo que necesite alguna asesoría o alguna capacitación, podamos coordinar los tiempos, ahí vamos a estar disponibles. Y a su vez también un trabajo autónomo de lectura de documentos para que vayan fortaleciendo la parte teórica de lo que vamos viendo. Profesor, ahí usted conoce más esto. O sea, la idea, cuando decimos evaluaciones diagnósticas, no se imaginen que le vamos a hacer una prueba de diagnóstico tipo colegio, sino que vamos a hacer preguntas, ir viendo qué van dominando. No, nosotros sabemos que en segundo año hay una clase donde ya hay una primera aproximación, primer año también, y la idea es ir nosotros calibrando si hay algunos vacíos, si a lo mejor nos sorprenden ustedes y tienen mucho mayor conocimiento y tenemos que elevar la vara del curso, pero la idea es ir preguntándole distintas cosas a ustedes que nos permitan conocer un poco cómo, de dónde partir, qué cosas no dar por sabidas, que es un error que por lo menos de mi parte yo no voy a meter aquí, Hernán, tiendo a cometer, que doy como psicólogo muchas veces tiendo a utilizar conceptos de la psicología y ustedes son terapeutas ocupacionales y ese es un error que tiendo a cometer. Por tanto, es muy bueno preguntarle a ustedes qué saben, qué no, y la interacción, como decía el profesor, para nosotros es muy importante, porque eso nos permite que esto no sea un monólogo, sino que también sea una clase, un proceso de aprendizaje mutuo. Y posteriormente vamos a trabajar en las evaluaciones grupales, va a ser una evaluación por unidad. La parte presencial era más un deseo que una realidad. Lamentablemente eso no va a ocurrir, al parecer, en este segundo semestre, pero sí la idea es que sean grupales y con la adaptación que tenemos que hacer a este proceso remoto, pero la idea es que sean grupales y una por unidad.
Y nuestra idea es que la evaluación final, si es que nos resulta todo lo que esperamos, es que sea a partir de un proceso de sistematización en el territorio, o por lo menos con equipos de trabajo que sí trabajan en el territorio. Y eso lo vamos a ir explicando porque todavía nos faltan ahí afinar detalles. Porque el profesor Hernán, si es que no nos resulta esto, también tiene una propuesta B que también va a poder resultar bastante interesante Sí. si es que no nos funciona el plan A. Pero eso lo vamos a ir develando poco a poco durante el curso. Y también, profesor, permiso, agregar que yo estaba pensando que cuando tengamos la posibilidad de vernos Sí. o juntarnos en algún momento, enseñar también algunas dinámicas grupales, porque normalmente cuando ustedes después vayan a un equipo de trabajo e intervengan desde la investigación participativa, hay que romper este hielo entre el terapeuta ocupacional y el grupo territorial. Entonces vamos a ir aprendiendo también ciertas dinámicas de juegos desde la educación popular para poder romper estos hielos con la gente que vamos a encontrarnos. Esto es la última parte del procedimiento. Ahora esto era en la suposición de que esto fuera presencial y no online. Por ejemplo, la exigencia de presencialidad, eso ya no va. Pero lo clásico, ustedes conocen los procesos de evaluación de la universidad, o sea, sobre 4 ustedes aprueban, de 3.5 a 3.9 se da un examen final, la última semana antes de poner las notas. Y esto Básicamente. también, acá trabajamos también con portafolio, acá en este equipo, en este curso, ¿no? No. No, no. Ok, perfecto. Ya. Aquí, como dijimos al inicio, van a tener todo este material, pero este Power por lo menos. Yo me pregunté, porque trabajo yo con estos autores específicos, los que están con azul, La Torre Antonio y Rivas Flores y José Herrera, es principalmente algunas de las fuentes más las otras que yo trabajo en la personal, como para intervenir una investigación en acción participativa. Y porque también responden a los últimos 15, 20 años. No hay tanto material bibliográfico, entonces latinoamericano, muy poco. Aquí está toda la bibliografía sugerida. Insisto, los dos que están en azul fueron aportes del profesor Hernán. Sí. Y aquí está la segunda parte de la bibliografía. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Para poder dividir los grupos y entrar de lleno. Ahí Sofía levantó la levanta la mano. mano. Y aquí estamos en la primera clase. Sofía. Sí, profe, hola, buenas tardes. Sobre las evaluaciones, los porcentajes de las evaluaciones, si al final van a ser igual, van a seguir siendo en grupo y de desarrollo, por módulo, ¿cómo van a ser? Lo contesto yo. Vale, profe. Sí. Básicamente, las unidades para nosotros vale lo mismo. La única diferencia sería si es que en la tercera unidad hacemos un trabajo práctico, lo que cambiaría un poco los valores. Que quiero decir que si logramos hacer el trabajo práctico, valdría 40% la tercera unidad y la evaluación 1 y 2, 30. Si no es así, no lo logramos, sería 33, 33 y 33. Por eso no lo hemos todavía colocado. Y sería muy parecido a lo que se tiende a hacer, o sea, le enviaríamos, si un trabajo final, ustedes nos envían el trabajo final. Y en relación a las unidades sería trabajos grupales, en el cual ustedes le enviarían una prueba de desarrollo y tendrían una semana para realizarla, con la rúbrica correspondiente. Claro. Sofía, ¿está respondido? Porque igual la idea también apunta a que tratemos de hacerlo lo más práctico posible, ¿no? Que toda esta cosa teórica la podamos bajar a lo práctico, pero es complejo mientras estemos con este modo.
Sí, profe, perfecto. ¿Y la plataforma Moodle la van a usar para subir las clases, documentos y todo eso? Sí, la única, no hemos podido activar todavía la plataforma Moodle porque no tenemos la lista del curso. Básicamente, cuando la tengamos, ustedes conocen el sistema, subimos a Moodle persona por persona y pueden hacer ingresos. En este momento nosotros nomás tenemos ingreso a esa plataforma por el momento. Ya, perfecto. Profe, y respecto a la bibliografía que mostraban, las dos diapositivas, ¿esas son como complementarias, obligatorias? ¿Va a haber como una clase a clase o cómo? No, complementaria, ¿no? Sí, o sea, la idea es que lean, porque, por ejemplo, voy a plantear, si el profesor habla del profesor Chon o yo hablo de Oscar Jara, Claro. si no han leído nada de ellos, es bien difícil que vamos a intentar ser lo más didáctico posible, pero la idea es que por último lean un par de autores porque le va a facilitar y le va a enriquecer la mirada. Nosotros no queremos obligar a nadie a la lectura porque es un proceso poco pedagógico, pero nosotros creemos que los autores desde nuestras distintas miradas les van a ayudar. En cuanto a los autores que son más antiguos, yo tengo los textos todos en PDF porque son más, es una bibliografía que ya llevamos hace unos años y el profesor Hernán, yo sé que tiene algunos de estos textos en Estos PDF. dos, claro, estos dos autores que yo sumé a la bibliografía, el libro Voz y Educación, ya lo están traspasando en la universidad en un formato que Sí. se llama, No, el ahí, que lo, es un formato que le hacen la fotocopia, luego lo transcriben y queda en PDF para usarlo para los estudiantes. exactamente. Ese está ahí. Y el otro yo lo tengo en PDF, el de investigación y acción. Ya, perfecto. Eso, si apenas lo tuvieran, lo pudieran compartir. Ok. Por Gracias. supuesto. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces mientras el profe está armando para hacer los grupos, lo que vimos al inicio fue la presentación del programa, socializar más o menos la forma de evaluación. Y claro, acá dice evaluación diagnóstica, pero es que en el fondo es un conversar ahora de saber cuánto sabemos o no sabemos de esta asignatura. Y lo que vamos a ver por separado, pero que a la vez lo vamos a ver ambos grupos, es lo que está aquí planificado. Las definiciones o qué es lo que entendemos por investigación y acción, el contexto latinoamericano y cómo esta metodología fue tomando fuerza en el transcurso del tiempo. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Así que voy a crear los grupos, nos vamos a separar en este momento, acepten la invitación a cada uno de los grupos. Ya, ahí están aceptando. Ya. Martina o Bárbara, Camila, ¿han tenido alguna dificultad para entrar a los grupos? Ya. Ahora sí.
Supongo que me veo, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, perfecto, Camila. Voy a partir con el PPT. Supongo que se ve, ¿no es cierto? Sí, Profe. profe. Ya, perfecto. Ya. Básicamente, lo que queremos desde nuestras formas particulares de trabajar, tanto con el profesor Hernán como desde mi visión, es que ustedes empiecen a familiarizarse desde el día de hoy con el nombre de la asignatura, que es básicamente IAP, Investigación, Acción Participativa y la Sistematización de Experiencia. Y lo que me toca un poquito a mí es el contexto histórico, sobre todo latinoamericano, en el cual estas metodologías van surgiendo. Y que, por tanto, quede lo más claro posible la raíz histórica que tiene esta metodología en Latinoamérica, con sus ventajas y desventajas en relación a eso. Entonces, uno de los primeros temas, como muy bien dijo el profesor Hernán, es que no hay mucha bibliografía de la temática. Hay gente que ha trabajado toda su vida en sistematización de experiencia, investigación, acción participativa, y nunca han nombrado, o nunca han dicho, o nunca han generado un libro que explique sus teorías, sus trabajos, su forma de desarrollo intelectual. Y eso ha sido una problemática. Y lo otro es que Latinoamérica y la mayoría de los autores que empezaron a trabajar con investigación en acción participativa, saquemos de ahí a Falsborda, que es un caso particular, lo empezaron a trabajar desde el hacer, desde el hacer, hacemos, y después de 20 años, 30 años de trabajo, algunos, pocos, no todos, se sentaron a decir un poco qué entendían. Entonces, es muy distinto a lo que yo hago en el año 1 al que hago en el año 30. Y eso ha implicado que no hay una definición unitaria, que se hable de memoria, de reflexionar, de apropiarse de la práctica, que haya una que sea formativa, que sea horizontal, que tenga un esquema hegeliano o gramsciano de trabajo, que se hable de que busque sobre todo, y a lo mejor ese es el eje común, por lo menos para mí, de todo esto, que es desde una forma horizontal, donde la figura del investigador objetivo clásico de las ciencias sociales de los años 60, sobre todo cuando parte esto, desaparezca y haya una idea más de lograr combinar la teoría a la práctica en una idea de praxis que busque mostrar los conocimientos que surgen de las prácticas diarias de las personas que viven esos procesos. Y eso implica una serie de preguntas, sujetos que entienden cómo integran, cómo explican los contextos, si vamos a hacer una reflexión de políticas públicas desde lo alto, desde cómo afecta a las personas, qué lógica hay entre medio, y todas esas conversaciones las van a ver en las múltiples definiciones de sistematización de experiencia y de investigación acción participativa. Entonces, por una parte, está todos esos elementos. Lo que sí queda claro y lo que va definiendo los autores, y esto es como maneras transversales, más que decir que es una investigación de acción participativa o que es una sistematización de experiencia, es decir lo que no es. ¿Qué quiero decir? Que plantean que no es una investigación clásica. Por tanto, no hay un investigador. De hecho, la investigación de acción participativa en particular se define como que la comunidad es su propia investigadora, no hay un autor único, sino que somos un todo a partir de una reflexión de nuestras propias experiencias.
que van a haber distintas herramientas de distintas personas, vamos a generar aprendizajes. Entonces no hay una relación vertical de poder, no hay un objeto de estudio. O sea, uno de los mayores problemas de traspasar esto a los seminarios de grado es que no hay un objeto de estudio propiamente tal, porque este objeto se va creando en las conversaciones. No está dado con anterioridad por un investigador que desaparece, y por tanto lo que se busca no es solo validar el conocimiento experto, sino lo que se busca es validar el conocimiento que se da desde la práctica. Las personas, voy a plantearlo con hacha, disculpen si a lo mejor es muy burdo el ejemplo, pero lo que se busca es la suposición de las que las personas no son tontas. La gente no hace lo que hace porque le dio la gana, sino que lo hacen porque, por así decirlo, hay lógicas detrás que explican su comportamiento, y esas lógicas son valiosas para entender el comportamiento social, los aprendizajes. O sea, qué sé yo, si la gente pone rejas en sus vidrios, no es porque quiera, sino porque ciertos aprendizajes le han dicho que esa es la mejor opción para defenderse de la delincuencia, sea eso real o no. Ahora, la investigación, acción participativa y la sistematización de experiencias están íntimamente relacionadas. De hecho, vamos en el transcurso del curso ir viendo distintos autores. Hay autores que dicen que la investigación, acción participativa es un ente gigante y la sistematización de experiencias sería una de las herramientas que tiene la IAP. Y hay otros autores que dicen que la IAP y la investigación, acción participativa son dos cosas que tienen vasos comunicantes muy amplios, pero no son lo mismo, o no está una subsumida por la otra. Eso lo vamos a ir viendo durante el curso. Por tanto, hay otros autores, estos autores que dicen que son dos cosas distintas, no parte de la misma herramienta que sería la investigación y acción participativa, que plantean que la sistematización de experiencias no es solo describir una experiencia, no es solo recopilar información, ni ordenarla, tampoco es elaborar una síntesis, ni hacer una evaluación si esto es positivo o no, sino lo que busca es develar las lógicas que hay detrás de las personas cuando hacen cosas. Voy a poner un ejemplo que no lo doy yo, lo da Maritza Montero en su libro, un pequeño lapso, creo que es Hacer para Transformar, tiene como 10 libros, por eso se me olvidó. Pero que Maritza Montero plantea un ejemplo de un grupo de estudiantes que ella manda a hacer una práctica a una población muy pobre de Venezuela que estaba en un vertedero, o muy cerca de un vertedero de basura. Y, por supuesto, estudiantes con cierta clase de beneficio o con cierta historia, con alguna capacidad de acceso superior a las personas que ahí vivían, tenían claro que esas personas, su problema era vivir al lado de la basura. Pero cuando van y conversan con esa población, lo que se dan cuenta es que su problema no era la basura propiamente tal, sino que era la locomoción y el acceso al lugar. Y ese ejemplo lo utiliza Maritza Montero para hacer todo el proceso de reflexión que hay ahí a la base. Claramente sus estudiantes fueron como con una mirada de yo sé cuál es tu problema, una mirada más clásica, y yo voy a investigar ese problema. Y se dan cuenta que para las personas ese problema no existía, y no es que les gustara vivir al lado de la basura, sino que el vivir al lado de la basura les da una posibilidad de sustento económico, y que su mayor problema era cómo llegaban a la ciudad más cercana. La idea acá es que la gente no, por ejemplo, y ahí se da todo un contexto ético, todo un contexto político, en el sentido político de acción pública, no ideológico, izquierda o derecha, no saquémonos de esos ejes, sino que tiene que ver cómo yo me planteo públicamente frente al otro, en la acción pública. Y claro, era una población alejada que no tenía trabajo cerca, entonces la basura pasaba a ser un recurso económico y no una problemática tan grande como el aislamiento social en que estaban, y que las personas ahí no vivían en esa población tanto porque quisieran, sino porque las necesidades del momento y las necesidades históricas y todos los procesos de, por así decirlo, de segregación de la ciudad,
le hacía estar en estos lugares. Por tanto, hay una diversidad de formas de entender tanto la investigación de acción participativa como la sistematización, que era un poco lo que partía, y que tiene que ver mucho centrarse en la práctica y en el saber. La gente, los equipos de trabajo en políticas públicas, que es el ámbito en que yo me he especializado más, a diferencia del profesor Hernán, hacen las cosas no porque sean flojos, no porque sean tontos, no porque no entiendan los grandes lineamientos políticos, sino es porque las posibilidades, el lugar, el conocimiento que se va formando desde el día a día es el que condiciona y el que permite ciertas prácticas por sobre otras. Y ahí hay valor, ahí hay saber, hay formas de aprendizaje. En Chile, en general, hay una forma más despolitizada o más aséptica de hacer sistematización de experiencia que se llaman las buenas prácticas. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de hacer o de trabajar en alguna política pública, en sus prácticas anteriores o por otros elementos de la vida, sobre todo en educación y en desarrollo local, hay una serie de libritos que va sacando los ministerios del país todos los años con buenas prácticas. ¿Qué quiere decir? De personas que no hacen exactamente lo que dice la política pública, que lo hacen de forma diferente, que lo hacen porque las condiciones en que estaban no le permitían hacer lo que les decían que tenían que hacer. Y esas nuevas prácticas, esas nuevas formas de hacer, generaban un valor agregado que genera un mayor valor en la política pública y que se llama buenas prácticas. ¿En qué sentido? En que rompen con lo esperado por la política pública y logran mejores resultados. El ejemplo más clásico son los colegios, que a pesar de trabajar con población vulnerable, tienen muy buen rendimiento escolar. Lamentablemente el CIMSE marca una línea muy clara, y es que la gente pobre aprende menos que la gente con mayor recurso económico. Es súper triste, pero el CIMSE ha sido súper consistente en mostrar eso. Si hay un colegio pobre que tiene resultados muy parecidos a un colegio privado, el Ministerio de Educación, más bien dicho, la Agencia de Calidad de la Educación, va a investigar qué cosa está haciendo ese colegio para que los resultados rompan lo esperado por la política pública y logren resultados mucho mejores. Eso lo estudia y genera seminarios de buenas prácticas en todos los colegios que están haciendo bien las cosas. Y esas buenas prácticas, cuando se acumulan, logran generar nuevas formas o nuevos lineamientos políticos. Esa idea, a nivel macro, es lo que busca hacer la sistematización de experiencia y sobre todo la investigación de acción participativa a nivel meso y microsocial. Hasta aquí me he logrado explicar, si me ha entendido. Sí, profe. ¿Sí? Muchas gracias, David. Cualquier pregunta, levantan la mano. Para los que me tuvieron como profesor en la clase de psicología social y del trabajo, saben que de repente hablo demasiado sin pausa, así que ustedes me van parando. Vamos a hacer un pequeño paneo histórico de cómo van surgiendo esta herramienta. Básicamente esto es Latinoamérica, no Europa. Estados Unidos lamentablemente interfería bastante en la política latinoamericana de esa época, pero básicamente hay un avance en los sectores populares. Aquí hay cientos de explicaciones, desde algunos que le dan un alto valor a la Unión Soviética y la Revolución Cubana, a personas que plantean que esto fue solo una estrategia estadounidense para contener el comunismo. Estamos en contexto de Guerra Fría. De hecho, se genera la Alianza para el Progreso, donde se permiten políticas mucho más liberales en la mayor parte de los países latinoamericanos. Está esta idea de los movimientos revolucionarios que no necesariamente tenían una inspiración marxista, sino que tenían una inspiración de cambio social profundo en sociedades altamente clasistas, altamente segregadoras, como era la mayor parte de la sociedad latinoamericana. Aparece un movimiento de raigambre muy latina, que es la teología de la liberación, que es una forma de entendimiento de la religión católica que era muy potente en esa época,
que busca o que lo que plantea es una acción preferencial por la gente pobre, y que la pobreza y la discriminación y todos los males sociales tendrían que ser considerados pecados sociales, y que nosotros tenemos como un deber ético, ético-moral católico, de cambiar estas condiciones. También está en este momento todo el proceso de modernización del trabajo. Bueno, voy a presuponer, alguien me corrige acá, sí, pero la mayor parte de ustedes debe ser chileno, así que recuerden todo lo que son los gobiernos radicales, el tema de la educación laica, el tema de incipientes industrializaciones. Hay otros países que nos llevaban años luz de ventaja en esa época, como Venezuela, por ejemplo, que en esa época empieza a ser miembro de la OPEP y que tenía una industria mucho más desarrollada, pero plantea todo un proceso de cambio de la migración campo-ciudad. O sea, son unas sociedades que están con fuertes cambios y con fuertes tensiones. Y en ese sentido es que a partir de este tema de la Alianza del Progreso, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, empieza a generar fondos para estudiar y, por así decirlo, sacar del atraso a las distintas comunidades, sobre todo rurales, que existían en esa época. No es la proporción campo-ciudad que tenemos en la actualidad, sino que, y por eso decía que hay un cambio en la forma de trabajo. Aquí el trabajo social es esencial. De hecho, aquí eran asistentes sociales, todavía no se producía ese cambio de trabajo social que ahora es tan fuerte. Y aquí las asistentes sociales pasan a ser los articuladores de este cambio conceptual, de esta construcción de nuevas formas de entendimiento o nuevas estrategias para conocer las necesidades de la gente, pero no desde una forma asistencialista. De hecho, una de las mayores autoras, María de la Luz Morgan, que es de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Perú, y que es probablemente la ideóloga del cambio de asistente social a trabajo social, era una sistematizadora de experiencia de esta época. Pero lo que se busca es que las prácticas que tienen las personas tienen cierto sentido y hay que rescatarlas, conocerlas, porque la aplicación desde pautas, desde las capitales, que acá Santiago, los 7 millones, y el resto de Chile diverso, si una política se crea en Santiago no tenía funcionamiento en ciertas regiones. Entonces ver, estudiar qué conocimientos, qué facilidades locales, y a partir de eso empiezan a aparecer distintos autores que de distintas formas van a ir generando esto de la investigación, acción participativa y de la sistematización de experiencias. Falsborda, por ejemplo, en Colombia, que es un sociólogo clásico, estructuralista, muy duro en su análisis, duro en el sentido de utilizar encuestas, estadística, análisis estadístico, pero que va a las comunidades y se da cuenta que la misma comunidad es el motor, y inventa este concepto de investigación, acción participativa, se vuelve parte de esas comunidades, y hablamos de comunidades rurales que lo que buscaban no era la transformación de políticas públicas, sino generar formas de mejorar su producción agrícola y comercializarla de una manera más justa en las ciudades colombianas. Va a estar Paulo Freire en Brasil, con educación para adultos, lo que después va a ser todo un movimiento educativo. Acá en Chile había trabajadores sociales en el gobierno, o más que bien en el proceso de campaña de la Unidad Popular, y así, una serie de distintos autores trabajando de distintos conceptos que después van a ir nutriendo lo que nosotros vamos a ir entendiendo por sistematización. Aquí hay, y cuando cambiamos la década de los 70, esto es bien relativo. Yo me voy a basar más en lo que pasa en Chile. Esto pasó años antes en Colombia, por ejemplo, años después en Argentina, Bolivia. Esto es solo un eje referencial. No es que en toda Latinoamérica va a ser los mismos procesos en el mismo momento, primero. Pero para la historia de Chile, esta es como la diferencia entre Frei Montalva y Allende. La idea de que hay
propuestas de superar los estados actuales de la sociedad a partir de reformas, mientras que habían otras personas que hablaban de transformar radicalmente la sociedad. Y esto también produce choques ideológicos dentro de los sectores populares, entendiendo sectores populares de la clase media ilustrada hacia abajo. O sea, no se imaginen solo obreros en ese imaginario medio marxista clásico, sino que estamos hablando de clase media ilustrada hacia abajo, dejando fuera solo a la élite, donde hay una visión socialista, hay una visión comunista, hay una visión anarquista, hay una visión mutualista. En Chile en particular, el radicalismo que nace en las mineras y en distintas, y que tenía una visión laica muy a la francesa, una democracia cristiana que, a diferencia de la democracia cristiana europea, tiene un tinte mucho más popular y de izquierda, y así. Hay distintos conflictos. Y acá, toda esa producción, todos estos autores que están como medio haciendo un peregrinaje, empiezan a ser resaltados. O sea, Falsborda empieza a ser parte del circuito universitario, lo llaman de todos lados para que lea sus trabajos. Ignacio Martín Baró en El Salvador iba a Congreso a Estados Unidos para mostrar a qué se refería con esto de la psicología de la liberación. Mariela Morgan empieza a trabajar en la universidad. O sea, esto de trabajar y resaltar el conocimiento desde las propias comunidades pasa a ser muy importante y pasa a tener un correlato académico muy relevante. Pero en los 70, más o menos, también a finales de la década en algunos países, al principio en otros, empiezan a aparecer las dictaduras militares más brutales que hubieron en Latinoamérica y que también tienen un fuerte componente de cambio de política exterior de Estados Unidos. La Alianza para el Progreso es desde una perspectiva demócrata de la política estadounidense, John F. Kennedy, y ya en los 70 cambia la guerra de Vietnam, cambia la mirada, había también más grupos revolucionarios alzados en armas en distintos gobiernos, en distintos países, perdón, contra su gobierno. Entonces cambia la idea y mano dura, y Estados Unidos, en vez de apostar por un proceso de transformación y de, por así decir, incentivo de reformas graduales de las distintas sociedades, plantea dictaduras militares que puedan mantener el control de la población civil. Esta ebullición de ideas deja de ser la apuesta y pasa a ser esta idea de queremos un control civil. Y por tanto, todos estos autores que estaban trabajando, generando sus ideas, conocimientos, que trabajaban con la sociedad, que muchas veces ellos mismos decían, nosotros no somos los investigadores, simplemente somos unos facilitadores metodológicos de lo que está pasando, empiezan a ser tan perseguidos como los distintos movimientos sociales. O sea, la dictadura acá en Chile, la dictadura en Argentina, la Operación Cóndor, que fue un trabajo de inteligencia de distintos países que tenían dictaduras militares para ir apresando y asesinando y haciendo desaparecer a disidentes políticos, no necesariamente centrados en el marxismo, sino que podían ser acá en Chile demócratas cristianos, pero estaban en contra de la dictadura igual, te iban a asesinar. Entonces tiene que ver con una persecución, y estos intelectuales que estaban en un proceso de ebullición, generación de universidad y todo, van desapareciendo poco a poco. Ahora ustedes dicen, la gente no desaparece, o acá en Chile se iba al exilio, se quedaba acá. Y en los 80, estoy basándome más en la historia de Chile, como digo, en el resto de Latinoamérica, las dictaduras aparecen tanto después. Este es un proceso que fue en toda Latinoamérica, pero en distintos años. En los 80, en la mayor parte de Latinoamérica, había una dictadura y después una democracia tutelada, que en verdad era una democracia coja, lo que nosotros llamamos los primeros 2 gobiernos, por lo menos la Concertación, donde a pesar de que Pinochet ya no era el presidente, era el jefe del ejército, y si había algo que no le gustaba, sacaba a los militares a la calle. Profe, Sí. disculpe que lo interrumpa, es que una compañera habla y que está en la sala sola. Si puede hacer Sola. algo, no sé si la puede No, echar a alguna sala.
Ya, dame un segundo, tengo que salir, como estoy yo. Ya. Hermano. Ya, sección grupos. Asignar a Salomón. Ya. Debiese entrar acá. Si les puede decir, Damari, Sí, hablaste, ya, no sé. profe, gracias. Ahí le digo. Que Muchas acepta gracias. la invitación. Ya. Ya, lo que les comentaba. Había una intermitencia, algunos países estaban en dictadura, otros en unas democracias bastante pobres, y hay un giro neoliberal en el mundo. Entonces, ¿dónde estaba Falborda? Bueno, a Martín Baró lo asesinaron. ¿Dónde estaba María la Luz Morga, Quintal de Freitas, Palma acá en Chile, o Paulo Freire? ¿Dónde estaban estos autores que influenciaron mucho esta forma de pensamiento y estaban trabajando en los territorios y generando procesos de saber popular, procesos de resistencia a la dictadura, pero no a partir del uso de armas o violencia, sino a partir de el fortalecimiento? Voy a usar un concepto que no me gusta tanto, pero quizás el más clásico, de tejido social, de interrelaciones, de automantención. En Chile en los 80 hubo una crisis económica terrible, la idea de la olla común, de cómo financiamos esa olla común, que básicamente es cada persona trae lo poco y nada que tiene en la casa, lo metemos en una olla y hacemos una comida para todos. Aquí la iglesia, todavía con ciertos resabios de la teología de la liberación, que también fue muy perseguido políticamente al interior de la iglesia, mantenía una fuerte presencia, de hecho, de protección acá en Chile a los disidentes políticos. Se empezaron a formar la ONG, o sea, Europa puso plata y no le iba a entregar a la dictadura, básicamente, acá en Chile por lo menos. ¿Y qué hacía? Formaba ONG con todas estas personas, todos estos saberes, todos estos conocimientos, todas estas formas de trabajo. Esto es solo desde el hacer, todavía no aparecía ningún manual de cómo sistematizar, ningún manual de cómo hacer investigación de acción participativa. Y las ONG se plantean o se forman como los grandes centros de conocimiento, forma alternativa. De hecho, en esa época cuesta visualizarlo, pero venía gente de intelectuales de toda Europa a ver el trabajo que se hacía en Latinoamérica, porque era relevante, o sea, se generaban formas de pensamiento, formas de hacer que la investigación clásica que se da allá no lo permitía. Y llegaron los 90. Y por lo menos este es un proceso más chileno que en relación a otros países latinoamericanos. Se solidifica nuestra democracia tutelada, o sea, piensen en el 90, el 98 en Chile, cuando hablo de la década de los 90, empiezan a desaparecer, lamentablemente, por ejemplo, Colombia recién es un proceso que pasó hace un par de años, pero en el resto de Latinoamérica pasó antes, y que fue el término de los distintos movimientos revolucionarios, de liberación, el nombre que se ponga, de resistencia armada. Y aquí se produjo un proceso bien complejo. Cuando Chile pasa a ser una democracia y el Estado chileno estaba básicamente quebrado por la mala gestión de la dictadura militar, el Estado chileno le pidió a los países europeos que les pasara dinero directamente al Estado y no a la ONG, y que ellos se iban a hacer cargo de la ONG, absorbiendo y produciendo todo ese conocimiento que generaban en los territorios para sí mismos. Y esto fue como un proceso de dulce y agrado. Por supuesto, algunas personas y algunos movimientos, algunos pensadores nunca quisieron ser parte de este establishment o esta, por así decirlo, construcción de saberes desde el Estado. Otros, por ejemplo, armaron
todo el proceso de la Universidad de Chile, los nuevos profesores, la formación de cuadros políticos, no en el sentido de político militante, qué sé yo, pensando en la Concertación, Partido Socialista, PPD o Democracia Cristiana, Partido Radical, sino me refiero a cuadros, gente que iba a estar capacitada para la administración del Estado. En la Universidad de Chile fueron muchos de estos intelectuales que trabajaron en el territorio, en combinación con muchos exiliados políticos que habían estudiado en las mejores universidades del mundo. Pero al trabajar en el Estado, el hablar en contra del Estado no era muy bien visto. Y entonces se empezó a depolitizar o despolitizar estos procesos de pensamiento, se empezó a perder la conexión de las voces de las personas o de la gente o de los territorios o de las comunidades. Ahí vamos a ver las diferencias teóricas en las siguientes clases, en relación a trabajar en el Estado, y que esta idea que les nombré al principio, la presentación de las buenas prácticas, o sea, cómo mejorar la política pública, que es un objetivo muy loable, pero no es lo mismo que mejorar las condiciones de vida de las personas. Y la idea, o una de las apuestas de la universidad, por lo menos en la carrera de terapia ocupacional, es que a partir de ciertos procesos que vienen ocurriendo del 2006 hasta ahora, el que se recuperen estas formas de trabajo, se recuperen estas formas de hacer, estas formas de trabajar con el otro. Ustedes tienen características muy definidas de colonial, desde el sur, feminista, y que lo que busca es rescatar estas formas de trabajo que en los 80 generaron procesos de resistencia no armada, pero muy importante a los procesos dictatoriales de las distintas sociedades latinoamericanas, generando conocimiento, generando aprendizaje y por sobre todo generando un tejido social, más allá que el término no me gusta mucho más denso, una oposición al individualismo extremo que nos venden o que nos compran y que afecta nuestra salud mental, nuestras capacidades de reacción frente a las crisis, nuestra posibilidad real de desarrollo más allá de comprarse un auto, del tener algo. Y la apuesta a la universidad va por ese lado. Hasta aquí, consultas, preguntas. ¿Alguna idea que les haya quedado poco desarrollada? Teresita, Profe, levantaste la mano. sí, le quería preguntar ¿por qué no le gusta el término de tejido social? Que el tejido social en particular, ese término en particular, el tejido social, viene de ciertas teorías sociológicas que plantean que la sociedad es un organismo. Y es una forma bastante clásica de entender la sociedad, y todas las formas clásicas de entender la sociedad explican muy bien la normalidad, pero explican muy mal los cambios y los procesos de ruptura y crisis institucionales o crisis sociales. Entonces el tejido social habla de la densificación, de los nodos, de una serie de cosas, pero es incapaz de explicar por qué, voy a decir lo más fácil, el ejemplo más fácil, por qué se produjo el estallido social en Chile en ese momento. Porque la sola densificación de nodos, es decir, mayor cantidad de relaciones sociales, no explica el estallido social. No explica el estallido social el que hubiese más o menos gente participando en juntas de vecinos. Hay otro elemento a la base. Por eso el tejido social en particular explica muy bien ciertos elementos, pero se queda corto al explicar las crisis o los procesos de cambio relevantes. Y hay otros conceptos más interesantes, o para lo menos no más interesantes, para mí más interesantes, que podrían dar cuenta de mejor manera de estos cambios. Gracias, profe, me quedó más claro. Ya. Me había dejado intrigada. Ya. Profesor Hernán me dice que está volviendo, así que vamos a volver todos. Así que por favor salgan de la sala
porque no sé eliminarla. Todavía soy un poco... A ver. Ah, no, detener todas las sesiones. Voy a ver si esto funciona. Aló, profesor. Hola, Hernán. ¿Cómo les fue? Bien, por lo menos hubo un par de preguntas de los estudiantes. eh, Pregunté varias veces y como que quedó claro por lo menos la parte de los 90 en adelante y, y hubieron unas preguntas ahí interesantes que las debemos resolver con respecto a los textos de estudio. Perfecto. No sé si alguno, bueno, en nuestro caso vimos, como te había comentado, de los 60 a los 90 y podríamos decir hasta el segundo gobierno de la Concertación, en que muchos de los pensadores que trabajaron en contra de la dictadura tuvieron que tomar la difícil decisión, o me agrego a alguna universidad pública, perdiendo el contacto con los territorios, o por el contrario, si me quedo en los territorios, pero me pierdo de ciertos circuitos, ciertos procesos que son parte más de la universidad, que la USACH está intentando, en cierta manera, sobre todo en la carrera de terapia ocupacional, romper esa dicotomía o esa elección que se tuvo que dar en los 90. Claro, ahí es donde yo le decía a los estudiantes que era interesante entonces buscar este equilibrio, ¿no? De la investigación participativa, la teoría y la práctica, cómo hacemos que eso fluya en la comunidad sin ser como aquí vengo yo, Hernán Fuente, a entregarle el conocimiento y quiero que hagan esto para que cambien, sino que al revés, sino como comunidad generamos esas transformaciones. ¿Pasamos al otro grupo? Ya. Espero que aleatoriamente, porque los deshice, voy a ver si... volver a crear, perfecto. Ya. Hernán. Y a ver. Espero que hayan quedado iguales. Según esto debiese quedar. Ojalá sea así. Entrar. A ver. Pregunta. Nadie se me repitió del grupo anterior, ¿no es cierto? Sí, Yo, profe. yo. Ya. Yo igual. Ah, me engañó esto del grupo. Ya. Fabián. Sí, Ya, te Yo voy a también. pasar al grupo. Yo Uno. también. Me engañó esto. Ya. A ver. Fabián. Yo igual, Esos profe. dos. Maldito engaño.
Creo que tenemos el mismo grupo exactamente, ¿o no? ¿Son los Ah, mismos? no, pero... Creo que sí. La gran mayoría No, estuvo- yo estoy bien. Ah, Ya. pero somos muchos entonces que... La Ya. Jocelyn tampoco. Damari estabas recién, ¿no es cierto? Voy a ir leyendo. Anaís Verdugo, ¿estuviste en el grupo anterior o estuviste con el profesor Hernán? Ya. Camila Carrasco. Están escribiendo en el chat. Ya, Javier Lara me dice que estuvo. Belén. Ya se han ido moviendo a la sala 1, ¿no es cierto? Supongo. ¿Les llega el mensaje de irse? Natalia Ortiz, A mí todavía no. A mí tampoco. Diario Holguín. Ya. ¿Alguien más me queda acá del grupo? Yo, Yo- profe, Teresita. Teresita Yo ya. también, profe. Sofía, ¿Qué más? Teresita y Yo Vanessa. también, profe. Sí. Yo también, yo también. Ignacia, Sí. ya. Profe, pero igual los que estaban en el otro grupo, quizá igual se repitieron y va a pasar lo mismo que acá. Sí, denme un minuto, voy a pasarlos de allá para acá. Voy a entrar en Ya. el grupo 2 y voy a preguntar. Ya. Disculpen el desconocimiento de la tecnología. profe, yo tampoco soy de acá, soy de la... Sofía, ya. Ya, mire. Hernán, te puedo interrumpir un segundo que me engañó Sí, profe. el sistema. Que aquí hay chiquillos que estuvieron ya contigo. Y moví varios. ¿Aquí? Sí. ¿O no? No. ¿Seguro? Porque Sí. ya. Ya. ¿No es cierto, chicos? El grupo que está conmigo ahora no habían estado conmigo antes, ¿no? No, al menos yo no. No, Yo yo tampoco. tampoco. ¿Ya? Creo que eran solo algunos profes, pero ya el profe Guillermo ya nos cambió. Profe, ahí Juliana Díaz dice yo sí. Oh. La Ya, voy a pero mover para de la, grupo. para la próxima semana vamos a estar expertos en esto, ¿ya? Sí. Profe, hay Gracias. otra opción del Zoom que es como que cada uno puede elegir su grupo. A lo mejor eso les sale mejor porque así eligen el con el qué que no bueno. estaban. Sí. Qué bueno. ¿Alguien más? Cambia 2. Francisca Pérez dice que también. Muchas gracias. Hoy, gracias, como que me metí al curso de la sala de al lado. Es como eso, ¿no? En la práctica. Bueno, pero esto es aprendizaje. Esto es como, vamos, profe. Los chicos, Sí. las chicas entienden también. No. ¿Alguien más? Porque ahí creo que cambia todos. Los 3 Ok. que me dijeron. Ok. Ya. Me cambio. Disculpa por Ya, profe. interrumpirte. No, está todo bien, está todo bien. Profe, a mí me toca con usted, profe Guille. Catalina Magaña. Ya. Ok. Ahí debiese aceptar. ¿Hay gente en la sala principal? Según esto, no. Según esto, están todos asignados por si acaso. Ok. La gente, sí, lo último para la persona. Lo que pasa es que la gente que no ha entrado no ha aceptado la invitación. Cuando la acepte, ya, no le interrumpo más, profe. Disculpe. Estamos. No, está todo bien. Está todo bien. Ya. Ya.
Ya. Ahora sí, disculpen el error, el poco manejo de Zoom todavía. Falté yo, profe, pero ya no importa. ¿Qué faltó? Martina, ¿te toca con el Sí. profe Hernán? Sí. Martina PR. Sí. Listo. Cambiada. Ya. Ahora sí que sí. Para no volver a equivocarme. Profe, Camila Higueras le toca aquí, pero está en otra sala parece. Ya, perfecto, la cambio al tiro. Ya. Pero tiene que aceptar, sí, porque no ha aceptado. Supongo que está sola en la sala principal. Ya, ahí sí llegó Camila. Ya. Ahora sí. Voy a intentar ser lo más rápido posible porque nos pasamos un poquito por ser la primera clase. ¿Se ve el PPT? Sí, se ve, profe. Perfecto, gracias, Victoria. Ya. Vamos a hacerlo lo más rápido. Yo quiero dar un poco las distintas miradas que existen o que existieron cuando empezamos a hablar de investigación, acción participativa y sistematización de experiencia se está ubicando esto desde los años 60, aunque en verdad Orlando Falsborda, que es el sociólogo colombiano que habla de la investigación acción participativa, empieza a plantearlo en los finales de los años 50, para ser extremadamente Profe, exacto, ¿sí? falta la Florencia, que está en la sala principal, la Flor. Ya. Gracias. Y Fernanda Castillo, profe, que también me acaba de avisar. También está ahí en la No, sala. no aceptaron la opción. Ya. Tengo que dejar de compartir para Florencia y Fernanda. Sí. Ya. Que acepten la invitación, si no, ahí sí que no puedo hacer nada. Ya. Como les iba diciendo, la idea hoy día es un poco vincular la investigación, acción participativa y la sistematización de experiencias dentro de un contexto político y cómo ese contexto político latinoamericano fue afectando a las metodologías que iban surgiendo en Latinoamérica. Entendiendo, y al tiro la primera diferencia teórica, es que hay teóricos que plantean que la investigación acción participativa es un ente gigantesco donde la sistematización de experiencias es una de sus herramientas, mientras que hay otros referentes teóricos que plantean que la investigación acción participativa y la sistematización de experiencias son dos elementos distintos con muchos vasos comunicantes donde se superponen en ocasiones, pero que ninguna le tributa a otra. Para ser así súper claro y hacer una diferencia teórica desde el principio. Entonces, ¿cómo se entienden? Y esto es bien específico, como una de las mayores males de Latinoamérica es que la mayoría de las personas que trabajaron en estas metodologías no se sentaron a explicar qué es, o qué entendían, más bien dicho, qué entendían por sistematización de experiencia. Ignacio Martín Baró, que era la psicología de la liberación, o Paulo Freire, que era la educación popular. Ninguno se sentó mucho tiempo, sino que en general fueron sus discípulos los que trabajaron. Entonces, no hay una versión esquemática de qué se está entendiendo por estos elementos. Hay algunos que hablan de recuperación y memoria, de reflexión, de apropiación de prácticas sociales, la idea de praxis, donde se combina la teoría y la práctica de lo social, la horizontalidad. Hay muchos elementos, pero lo que, por así decirlo,
lo que sería más relevante o el elemento definitorio sería este tema de, por un lado, que ya no es un solo investigador o un grupo de investigadores, sino que somos parte de una comunidad y que participamos y hacemos algo y generamos conocimiento a partir de nuestras experiencias o prácticas en el territorio. No es una reflexión así tipo, por así decirlo, platónica, que pienso un mundo ideal en mi cabeza. No, esto es reflexiones de lo que nos pasa en el día a día. Ahora, por tanto, esta metodologías de trabajo, que son más que metodologías, pero vamos a utilizar ese lenguaje en este momento. Las metodologías no se definieron tanto por lo que eran, sino por lo que no son. O sea, la investigación acción participativa no existe un investigador, es la comunidad del investigador, de partida. O sea, de ahí ese es un punto crítico. Ahora, cómo la comunidad investiga ya es un tema de discusión gigantesco. Lo mismo, no existe un objeto de estudio clásico, no es una tesis, no se imaginen una tesis, no hay una relación vertical, o sea, donde yo soy el investigador que investiga unas pobres personas que están por ahí, no. Tampoco se valía la idea de conocimiento experto porque nadie es más experto en mis vivencias que la persona que las vivencia. Y por tanto no voy a hacer un análisis estructural o un análisis estadístico complejo, porque lo que quiero saber es lo que les pasa a las personas y qué conocimiento hay detrás de lo que están haciendo en el día a día. Por su parte, la sistematización dijo, no somos una forma de ordenar, que uno piensa sistematización, voy a ordenar la información, no somos eso. Vamos a recopilar o escribir, describir, hacer síntesis, ver qué es lo bueno o lo malo, tampoco. Vamos a evaluar, tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algo con las prácticas de las personas en su territorio. ¿Cómo? Y ahí cada escuela o cada autor va a tener distintas formas de entenderlo. Pero aquí no es ni una evaluación, ni un ordenamiento de la información, es algo más complejo y que se hace de formas diferentes dependiendo del autor. Por eso digo, se definen más por lo que no son que por lo que cada autor dice que es. Hasta aquí quedó claro. Yo entiendo que a lo mejor esto puede ser un poco confuso. Interpretaré el silencio como un sí o como que no me entendieron. Supondré que están ahí, de alguna manera. Ya, lo que sí hay cierta claridad o cierta síntesis es que de la diversidad de formas, como le dije, hay muchos autores en este tema y algunos que jamás escribieron un texto definiendo lo que hicieron por toda su vida. Entonces, en esta diversidad de autores es que existe la idea de recuperación de una experiencia práctica, una producción de saber, y ese saber implica conocimiento, incluso más valioso que el conocimiento científico, que se busca que la gente que participa en esos procesos, comunidades, equipos de trabajo, en las políticas públicas, se empoderen o, por así decirlo, revaloren o reflexionen en torno a sus prácticas y, por tanto, una forma de investigación social. Y se valida como tal, y la universidad, su universidad está buscando que ustedes trabajen en estas metodologías como una nueva forma de aproximarse al conocimiento y no utilizar las formas clásicas de trabajo existente. Históricamente, entonces, ¿cómo surge? Básicamente, imagínense una sociedad de los 60 en Latinoamérica, que por una parte tenía un eje, que era la Guerra Fría, donde el comunismo en los años 60 parecía que en verdad podía superar al modelo capitalista estadounidense. Nosotros sabemos en la historia que eso no pasó, pero en los 60 parecía real. Por otro lado, si se iban a guerra, había una aniquilación mutua asegurada, y existe una idea de avance en los sectores populares, de migraciones campo-ciudad. Si ustedes se acuerdan del colegio, todos los gobiernos radicales,
de esta época, nacen movimientos revolucionarios, la Revolución Cubana ya había pasado, pero en el resto de Latinoamérica se arman grupos armados y no armados que buscan cambios sociales gigantescos. Aparece la teología de la liberación como una forma latinoamericana del entendimiento de la religión, donde hay una opción preferencial por el pobre, donde ya no se, por así decirlo, una iglesia social, donde considera las desigualdades, la pobreza como un pecado social. Aparecen nuevas formas de trabajo, o sea, hay industrialización incipiente en Latinoamérica, el desarrollo de servicios, ya no es trabajo manual propiamente tal, tipo trabajo agrario clásico en Latinoamérica. Y en política internacional Estados Unidos apuesta, para que Latinoamérica no apueste por procesos marxistas, que ellos lo veían como la gran amenaza, como cambios graduales. A eso se le llamó Alianza para el Progreso. Y desde toda esa combinación empiezan a aparecer autores que van a trabajar a comunidades que en esa época estaban muy bien definidas, que después van a ser problemas que nosotros tenemos que resolver probablemente, que es una comunidad en la actualidad, que sea una comunidad de Facebook o de Instagram. ¿Es una comunidad? Hace 50 años te definían que no, una comunidad era en un territorio particular, con usos particulares y con una historia común. Ya. Victoria, te contesta al tiro para terminar este punto. Entonces, la construcción desde prácticas, hay distintos intelectuales que se van integrando a la comunidad, a trabajar en la comunidad y darse cuenta que hay conocimientos previos, conocimientos ancestrales, qué sé yo, todo el trabajo que se hace con la medicina mapuche, para poner un ejemplo más actual, que son relevantes. La gente no hace las cosas, voy a dar un ejemplo con Machete, porque es tonta. Hace las cosas porque lo ha pensado, porque es la forma que le ha permitido subsistir hasta el momento y que tiene lógica detrás, y que en esa lógica hay saberes muy importantes que merecen ser rescatados y que superan a la investigación clásica. En esa ebullición de ideas es que surge la investigación acción participativa, la psicología de la liberación, la educación popular, el cambio de trabajo social, porque antes eran asistentes sociales, y se produce un cambio en toda la concepción de cómo trabajar. Algunos dirán muy gramsciano, más allá de que no sé si todos hayan leído a Gramsci acá en Latinoamérica, pero tiene que ver con una nueva forma de cómo enfocarnos en los procesos sociales. Y en relación a lo que me pregunta Victoria, que es cómo se puede describir una experiencia sin hacer una recopilación de la información, un ordenamiento cronológico, lo que pasa es que cuando uno habla de sistematización, y a lo mejor ahí no lo dejé tan claro, mucha gente cree que es solo el ordenamiento o solo el orden cronológico. Y lo que se busca es que obviamente yo hago un ordenamiento, hago un orden, y ese orden lo tengo que discutir con la comunidad, pero lo que busco es a partir de eso ver qué lógicas hay detrás de eso. No me sirve decir, qué sé yo, movimiento de los pingüinos del 2006, marcha de los paraguas 2011, estallido social 2019. Ese es un ordenamiento de hechos cronológicos. Pero qué lógicas hubieron detrás de esos tres procesos, si es que los podemos juntar en un mismo ordenamiento, es lo que busca una sistematización de experiencia. Claro que no en procesos macrosociales como esos, sino en microsociales o mesosociales. No sé si ahí me pude explicar de mejor manera, Victoria. Espero que sí, porque no me ha llegado el mensaje. Me interrumpes nomás. Ya, estamos en los 60, como les dije, había una ebullición de ideas, profesionales trabajando en ámbitos, dándose cuenta que hay algo que se llama lo social, para ponerle un nombre bien difuso, que era relevante conocer, saber, validar. Y en los 70, estos sectores populares, entendiendo sector popular, no se imaginen el imaginario marxista clásico, el trabajador o maoísta del campesino, sino aquí estoy hablando desde
clase media acomodada para abajo, donde se empieza a poner una fragmentación de distintos pensamientos. En Chile está el Partido Comunista, el Partido Socialista, estaban los radicales, con toda una idea laicista francesa, desde la minería del norte, la democracia cristiana, que a diferencia de otros países, la democracia cristiana acá tenía una vocación reformadora muy importante en las formas de vida. O sea, hay distintas visiones que empiezan a hacer crisis. Empiezan a ver distintas formas de trabajar y hay una crisis que es muy clásica, que es la transformadora por la reformadora. Que alguien, reformas graduales que permitan un mejor vivir, a gente que plantea que en el modelo actual no se puede vivir y que lo que hay que hacer es refundarlo radicalmente para generar una mejor forma de relacionarnos. Cualquier parecido con el 2020 no es mera coincidencia, pero en esa época se dio así. Y por tanto, aquí la ebullición de ideas es impresionante, la forma de cómo nos relacionamos, cómo en familias pueden convivir con formas distintas de conocer, de entenderse, de ver el mundo. Todo eso, en los 70 empieza a agarrar cierta forma y se empiezan a construir, a difundir estos conocimientos. Piensen que el DUOC en esa época se llevaba departamento universitario obrero campesino, y que básicamente implicaban que estudiantes universitarios, en vez de carretear, cosa que yo hice toda mi universidad, preferían ir y hacer trabajos prácticos y se quedaban después de sus clases a enseñarle a campesinos y obreros formas de especialización para hacer de mejor manera su trabajo. Ese era como utilizando quizá una frase muy rimbombante, era el espíritu de la época en muchos aspectos. Y desde ahí estaban muchos de estos pensadores que les estoy diciendo. El tema es que cambia la política de Estados Unidos, ya no hablamos de Alianza para el Progreso, el comunismo estaba, por así decirlo, se seguía afianzando en Latinoamérica, por lo menos desde la mirada estadounidense, por tanto ya no funcionó hacer reforma, lo que nos queda es armar dictadura. Y lo que hacen es armar dictadura en los distintos países latinoamericanos y van a cambiar de año, pero en la década de los 70, casi todos los países latinoamericanos en algún momento tuvieron una dictadura militar financiada por Estados Unidos, lo que implicó una persecución a todos estos movimientos sociales y a todas estas formas de pensar y desarrollar la metodología de trabajo. Llegamos a los 80. Y acá hay varios procesos. Por una parte, en algunos países, estas dictaduras militares cumplieron su objetivo, por así decirlo, de contener al comunismo, y se empezaron a generar ciertas democracias tuteladas, que nosotros lo tuvimos en los 90. Hay un giro neoliberal que cambia la forma de producción, de localización de empresas, una serie de cambios en Estados Unidos, pero que fue muy importante para entender la política y los cambios estructurales que tuvieron las sociedades, no solo en Latinoamérica, también en el sudeste asiático. Y ahí, en esa misma época, por contraposición, un trabajo de la Iglesia, esta Iglesia de la Teología de la Liberación, que fue muy perseguida en los 60, de hecho, muchos de sus exponentes fueron asesinados por las distintas dictaduras latinoamericanas, entre ellos Ignacio Martín Baró. Pero la Iglesia latinoamericana todavía conserva ese fuerte sentido de comunidad y protege, acoge a estos intelectuales. Estos intelectuales además, no sé, qué sé yo, en los 60 estaban en las universidades, los llamaban de Estados Unidos, díganme lo que están haciendo porque su pensamiento es brillante. En los 70 se tienen que esconder en poblaciones, y en los 80 de Europa empiezan a levantar ONG con una mirada distinta a la de Estados Unidos. Y estas ONG acogieron a todos estos pensadores, a todas estas personas que habían hecho cosas muy interesantes en los 60 y 70, y usted quizás es muy difícil imaginar, pero imaginen toda una generación de jóvenes franceses, alemanes, españoles que venían a Latinoamérica a esta ONG a aprender formas de entender los procesos sociales que después se llevaron nuevamente a Europa, porque consideraban que lo que se había hecho acá, los procesos de resistencia contra las dictaduras, no desde una visión violenta, sino desde la creación de, no el concepto que más me gusta, como le dije al otro grupo, pero el más clásico, de relación internodal, en lo que es un tejido social mucho más grueso,
eso les parecía maravilloso y venían a estudiar, entonces se generan nuevos conocimientos desde otras organizaciones no estatales, con mucha libertad, basadas y muy fuertes en su territorio, que empiezan a pensar estas formas, rescatar estas prácticas, rescatar estos saberes, generar nuevos saberes a partir de lo que ya aprendimos. Hasta que llegan los 90, por lo menos acá en Chile. Esto en Argentina fue antes, en Venezuela, perdón, en Colombia está siendo ahora, en Bolivia también fue un poquito antes, en Perú fue después, así dependiendo del país, es más o menos donde pasó esto. Y aquí, piensen en los dos primeros gobiernos de la concertación, Frei y Elwin, una democracia muy tutelada, porque básicamente Pinochet ya no era el dictador, pero sí era el comandante en jefe del ejército, y cada vez que el gobierno hacía algo que no quería, tiraba a los militares a la calle. Entonces eran democracias muy frágiles, muy tuteladas, que no podían hacer lo que querían. Empiezan a desaparecer, más allá de... Empiezan a desaparecer los movimientos armados. En Colombia duraron más, pero en el resto de Latinoamérica, cuando empiezan a surgir estas democracias medias negociadas, deponen las armas o van desapareciendo por el propio peso. Y acá en Chile se dio un proceso de institucionalización. ¿Qué quiero decir con institucionalización? A todos estos pensadores que trabajaban en la ONG, que estaban generando conocimiento, todas estas metodologías, se encuentran con una disyuntiva: o ser parte del Estado, porque el Estado de Chile estaba quebrado por la gestión económica de la dictadura. Entonces le pidieron a los distintos países benefactores de Chile, que en general eran países europeos y Estados Unidos y Canadá, que el dinero que le daban a la ONG se lo dieran al Estado para poder financiar las políticas públicas que permitieran un real cambio, lo cual nosotros sabemos que no fue tan real. Y todos estos pensadores tuvieron dos opciones: una, huirse a la Universidad de Chile o a distintas universidades públicas para formar a los futuros cuadros políticos, no entendiendo cuadros políticos como militantes de los partidos, sino cuadros políticos como los futuros administradores del aparato estatal, junto con exiliados políticos que venían de distintos países europeos. Entrar a la universidad y dejar de lado todos sus territorios, todo el trabajo que habían localizado en territorio comunitario desde la idea de comunidades muy delimitadas, hasta llegar a otras personas que decidieron quedarse en esa ONG, pero perdiéndose todo el proceso universitario. Y, por ejemplo, la investigación, acción participativa, y en especial la sistematización de experiencias, perdieron el fuerte componente político que tenían de transformación, y se quedaron en algo que en política pública se llama buena práctica, que básicamente implica, voy a poner el ejemplo que a mí me toca, yo trabajo en educación. El CIMSE es una herramienta que es muy exacta para medir y para decirte algo bien simple: la gente rica tiene un nivel de aprendizaje mayor que la gente de clase media, y que la gente de clase media tiene un nivel de aprendizaje menor que la gente pobre, y esto no tiene que ver con nuestras capacidades cognitivas, sino que tiene que ver con el entorno social. Pero de tanto en tanto un colegio pobre saca resultados extraordinarios por sobre lo que hacen incluso los colegios privados. Lo que hace el Estado es llevar todo su aparataje y ver qué diablo está pasando en ese colegio pobre, si fue una anomalía o en verdad están haciendo algo novedoso que va en contra de lo que ellos mismos dicen que tendrían que hacer, contra lo que el Estado dice que tienen que hacer y que está dando resultados. Y a partir de eso se habla de buenas prácticas, algo que están haciendo bien y que puede en el largo plazo generar aprendizaje del Estado para ir modificando sus políticas públicas. Esa sería un poco la versión despolitizada de la investigación, acción participativa y de la sistematización de experiencia. Y finalmente, lo que quiere hacer la universidad y la USACH, en particular la carrera de trabajos de terapia ocupacional, perdón, es que ustedes recuperen estas metodologías de trabajo, esta forma de ver a partir de su visión decolonial, desde el sur, feminista, y que logren reapropiarse de metodologías latinoamericanas que se relacionan de otra forma con las personas, y a partir de esa relación generar nuevas prácticas y nuevos saberes que lo hagan mucho más, no quiero decirlo desde un nivel tan economicista, no se me ocurre otro adjetivo, más valioso en sus carreras profesionales,
O sea, una persona que sabe trabajar con estas metodologías cae de pie en cualquier trabajo, sea psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional o profesor, porque implica el conocer al otro, el hablar con el otro, el respetar al otro, el saber reconocer y generar saberes desde las prácticas, lo cual es justamente lo que todas las instituciones están intentando hacer en este momento. Intenté ser lo más rápido posible. Espero que eso no haya quitado la capacidad explicativa que busqué darles. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe, sí quedó claro. ¿Sí? Perfecto. Que siempre es un miedo de que no quede tan claro lo que uno explica. Ya, entonces, voy a avisarle al profesor Hernán para que pone un poquito el cierre y podamos juntarnos en una última reflexión final desde dos miradas y que ojalá haya quedado claro que tenemos dos miradas distintas o dos formas de entender distintas, que también va a ser el plus que va a tener el curso este año. Voy a moverlo a la sesión principal por mientras, chiquillos. Chiquillos creo que, o soy yo. Chiquillos, perdón.